Déjame que empiece con una historia real, con un reto que dio un profesor universitario a sus alumnos. Él les planteó algo, les retó a responder qué harían en cierta situación. Y el mismo reto te quiero dar a ti hoy, en esta mañana, ahora mismo. Que pienses cómo reaccionarías. El reto consistía en que debían imaginar cómo iban a reaccionar en una noche, en una calle poco iluminada, ante una pequeña anciana con un gran bolso en su brazo, del que salía algún billete, por cierto, entre la cremallera del bolso. Entonces, el reto era cómo iban a reaccionar, porque al ser tan mayor y tan vulnerable, esa mujer sería facilísimo darle un empujón o tirarla al suelo y coger el bolso. ¿Cuál fue la reacción de los alumnos? Y más interesante aún, más importante, ¿cuál es tu reacción? ¿Cuál sería tu reacción frente a esa situación? ¿Tomarías el bolso? ¿Quién no tomaría el bolso? ¿Quién no le daría un empujón a la anciana? ¡Wow! Claro, no lo harías. No lo harías. Si alguien quisiera robar el bolso y está aquí, estás en serios problemas, pero todo tiene salida, todo puede trabajarse también. Aún esa opción es posible. Esto es tremendo porque hay dos razones por las que no harías eso. Una normalmente es, en las culturas en las que les envuelve la vergüenza, el honor, esto no se hace porque te convertirías en alguien despreciable. Despreciable para ti mismo, para tu propia familia, quizá para tu grupo. ¿Y por qué razón? Por abusar de los débiles, ¿sí? Entonces, eso es un enfoque centrado en uno mismo, en el honor de uno mismo y en la imagen de uno mismo. Pero hay otra razón por las que no robaríamos ese bolso en general. Y es que no lo harías pensando en el dolor que podrías provocar a esa persona, a esa mujer. Y en que quizá además podría necesitar o muchos dependerían de ella. Entonces eso está centrado en la otra persona, es muy diferente, en el otro. Casi nadie lo tiene en cuenta, pero el poner a la otra persona por delante es una herencia, tiene su raíz en el Evangelio de Jesucristo. Es una herencia del cristianismo. Creas o no creas, estés de acuerdo o no, la raíz es esa. Mucho antes de la llegada de las noticias del Evangelio de Jesucristo, en el año 0, las naciones, las civilizaciones centraban mucho todo en el honor propio y en hacer o no hacer ciertas cosas enfocados en sí mismo. Así que es una herencia. Pero queda muy poco, eso es un residuo en la conciencia de todos y en la educación queda cada vez menos. Se están eliminando muchísimas cosas y lo van a seguir haciendo. Un resto, es un residuo, pero el reino, ese comportamiento de evitar hacer eso que hemos descrito es parte de el Evangelio de Jesús, parte del reino de los cielos. El reino de los cielos, que es lo que describe Marcos y otros evangelios, es el sistema de Dios, la forma de hacer las cosas según Dios, la forma de ordenarlas, de vivirlas, de esperarlas y de practicarlas. El reino de los cielos. Pero está en contraposición al reino de este mundo. Jesús dijo:
mi reino no es de este mundo. Así de claro, mi reino no es de este mundo. Los valores de este mundo caído se basan sobre todo en egoísmo, al fin y al cabo, en poder a todos los niveles, no solo político, sino doméstico, en el área de mayor influencia que puedas tener, también en la fama, también valores o cosas establecidas como el control, el mirar por tu imagen, el no perder ciertas cosas, son así de claros. Pero Jesús dice, mi reino no es de este mundo. Así que si alguna vez haríamos cosas como no robar el bolso, tendríamos que ver la motivación bien, por qué no lo haríamos. Sin más por nosotros o por la otra parte, pero esas son algunas cosas. Casi nunca nos movemos así y desde luego no pertenece a los valores de este mundo, decía Jesús. Así que podemos decirnos el uno al otro, no soy un héroe por no robar un bolso. No soy un héroe. Quizá no seamos tan buenos como creemos. En las fechas que estamos recordando hoy, da igual si exactamente eran estas fechas u otras, lo importante es lo que se recuerda, ¿sí? Igual que en Navidad, lo importante es lo que se recuerda, que Cristo vino a la tierra. En estas fechas, ahora, en estos días, en que recordamos, celebramos los últimos días de Jesús aquí en la tierra y lo que ocurrió, hay lugares, pasajes tan importantes como lo que sucedió en el huerto de Getsemaní. En las últimas horas, Jesús está orando con algunos de los suyos y lo que ocurre en ese lugar es que vienen a arrestar a Jesús. Viene una pequeña multitud y vienen con espadas, con antorchas, con garrotes para apresarle. Esto es lo que sucede. Y Jesús enseguida contesta, tú puedes ver el Evangelio de Marcos en el capítulo 14, puedes leerlo más extensamente. Jesús dice, ¿acaso soy un bandido? ¿Soy un ladrón, un delincuente, un bandido que venís a mí con palos y espadas? Es decir, durante el día estaba tranquilamente y estaba por el templo y nadie me apresaba, ahora venís de noche, ¿acaso soy un bandido? Un bandido, alguien que usa la fuerza porque venían con espadas y venían con garrotes para apresarle. ¿Acaso estaban pensando que habría esa reacción de defensa como para venir de esa manera? Sabemos que un bandido, repito, o un guerrillero, o algo semejante es quien usa la fuerza, la violencia física, usa espadas, usa otras cosas, pero Jesús dice, si habéis venido a mí con espadas y garrotes, es que no me habéis entendido. No habéis entendido nada. Yo no provoco una rebelión, provoco una revolución. ¿Qué es una revolución? Es trastocar todas las cosas de arriba a abajo. Los contenidos son distintos, los valores son distintos, la naturaleza, el ADN, la forma de vivir, la forma de pensar, la forma de hacer son totalmente distintas. En los valores de este mundo están, como hemos dicho, en primeros lugares el poder, no solo a nivel político, sino a nivel doméstico, con las esferas más pequeñas con las que te relacionas, pero también el qué dirán, la imagen de uno mismo, también el temor al hombre, la fama y otras cosas que conocemos. Lo cierto es que da igual también quien se coloca al frente de este mundo o en nuestros territorios, en nuestras naciones, a gobernar. Surgen ideas, ideologías políticas que se van sustituyendo unas a las otras y son los mismos valores con diferentes collares. Son los valores de este mundo que giran en torno a esto. Parecen antagónicos, pero al final se sustituyen unos a otros y se acaba haciendo lo mismo. Es así.
Históricamente ha sido siempre así y siempre será así. ¿Por qué? Porque el hombre no puede dar lo que no tiene. ¿Quién me librará a mí de estas cosas que he dicho y otras, de mis temores, de mis afanes, de mi egoísmo? Aunque tenga un carácter más tranquilo o un carácter más nervioso, potente, al final acabamos haciendo todos lo mismo. ¿Quién me librará a mí mismo de mis cosas, de mis prisiones, de mis egoísmos? Y lo más importante, ¿quién te librará a ti de tus cosas, de tus límites, de tus miedos, de esos afanes, de esos valores que al final te acabas moviendo por eso? Por el qué dirán, por no aparentar mal, por buscar influencia, por controlar, por tener poder o algo semejante. ¿Quién te va a librar? El hombre no puede librarse por sí mismo de estas cosas, no puede reformarse a sí mismo. Pero lo más fuerte cuando lees los evangelios es que tú ves a un Pedro que estuvo 3 años, día y noche, escuchando acerca de los nuevos valores del reino, de los valores de la cultura de Jesús, 3 años de discipulado intenso, y en esa noche del huerto, cuando viene el momento de presión y de apretón, ¿qué hace Pedro? Saca la espada. Hay que ver cómo es este Pedro, ¿eh? ¿Acaso tú, aunque seas muy tranquilito, muy tranquilita, no sacas la espada también en ciertos momentos? Y uno dice, Dios mío, 3 años desperdiciados. ¿Cómo hace esto Pedro? Quizá no sea solamente Judas el que no había entendido nada. Además de Judas, parece que Pedro no entendió mucha cosa y tenemos que preguntarnos, ¿nosotros hemos entendido también qué significan los valores del reino? Jesús dice, mi reino no es de este mundo. Pedro reacciona así. Nosotros en ciertas situaciones de presión también, aunque nos llamemos cristianos, en algunos momentos, aunque vengamos a la roca, aunque seamos rockeros, también sacamos espadas. Pero Jesús dice claramente, no decía, no, dice, mi reino no es de este mundo, mi mundo es poner a los demás por delante. Mi mundo es servir a otros y no esperar a ser servido. Mi mundo es no devolver mal por mal, sino devolver, incluso con el bien, el mal. Mi mundo a veces tiene que ver con ser sufrido, no que busquemos o que se busque el sufrimiento, pero sí estar dispuesto a sufrir. Después, 1 Corintios 13 y Pablo y otros en las cartas se despliega, se describe mucho más las bases que Jesús puso. Y entonces cuando Jesús dice este tipo de cosas, en las cartas encuentras que poner al otro por delante de ti es también lo mismo en el hogar, en casa. Tratar de poner a tu cónyuge por delante de ti es un antisistema de este mundo que te enfoca al egoísmo, al dispara, sal, huye, cambia de relación apenas notes algún problema. Ya sabemos, lo hemos dicho muchas veces, que el problema surge, o si piensas que tu relación lleva mucho tiempo y necesitas a alguien nuevo, deja de ser nuevo enseguida y los problemas siguen. Pero Jesús dice, he venido a servir y no a ser servido. Y eso se aplica en cada área, en cada círculo donde estás. Mi mundo es este. Mi revolución no se hace con espada, se hace así,
Así que ahora esos valores de Jesús están en los lugares más altos de la lista, los que hemos descrito. Tú tienes que aplicar de forma personal como Dios te hable con estas cosas. ¿Qué hicieron los seguidores de Jesús esa noche? Ahora vamos a verlo. Pero mira, cuando Jesús empieza a plantear, no solo esa noche, sino durante 3 años, todo lo que planteó, todo lo que tú puedes leer en el Evangelio, es la cosa más fácil de leer. Es muy recomendable leer el Evangelio de forma cíclica. Cuando terminas uno, empieza con otro. San Juan es especialmente claro, tiene muchos discursos de Jesús. Es muy espiritual el Evangelio de Juan y los demás complementan. Así que leerlo, verás que todo lo que él plantea, todas esas cosas, todos esos valores, todas esas cosas que toman importancia para Jesús, que viene a plantarlas como una novedad para muchos, por eso, por esas cosas, porque el mundo y el sistema no estaban de acuerdo, es que el mundo crucifica esas cosas. Así que todo eso le llevó a la cruz, porque no se quería todo eso. Decía, ¿qué hicieron los seguidores de Jesús cuando ocurrió todo esto en el huerto? Cuando vienen a apresarle. De hecho, en uno de los evangelios, Jesús tiene que frenar, retener su poder, porque apenas se mueve o extiende la mano, ¡pum!, caen todos al suelo. Todos los soldados, todos los que venían a apresarle, y tiene que retener su poder. Y deja que eso ocurra, porque había un plan. Él quería ser cordero y llegar hasta el final para que tú y yo pudiéramos estar en pie. Aleluya. ¿Qué hicieron los que siguieron a Jesús? Pues muy sencillo, una palabra: huir. Salieron por piernas todos. Hasta un discípulo jovencito, el que escribe el Evangelio de Marcos, que era Juan Marcos, dice, y había un muchacho, escribe en tercera persona, que salió también corriendo y algo debió pasar, o salió muy aprisa, o se le enganchó la ropa, pero salió medio desnudo. Salió sin ropa, pero huía. Así que le fallaron. Creo que estamos teniendo un poquito de calor en la sala, regularlo, por favor. Salieron todos de tal manera que Jesús quedó solo. Fallaron al Señor. ¿Acaso no fallamos tú y yo? ¿Acaso lo que hacemos o lo que no hacemos también es dar la espalda a estas cosas que Él está compartiendo? Fallamos, y en cada fallo, en cada ofensa, en cada cosa que no hacemos hacia otros, hacia nosotros mismos, hacia Dios mismo, estamos fallando. Faltas, errores, ofensas, digámoslo claramente también, pecados. Con cada una de estas cosas nos separamos más de Dios. Pero no es que Dios se quiera separar de nosotros, sino que nuestra ofensa, nuestro pecado, nos separa de Él. Nos separa. Entonces es cuestión de que nos digamos, ahora el uno al otro, no es el vecino, soy yo el problema. No eres tú el problema. Soy yo el problema. Estoy fallando yo. Yo fallo con cada cosa que hago o que no hago. Bien, entonces vamos a tratar de esforzarnos, nos empezamos a esforzar a poner estas cosas en práctica, a perdonar de verdad a los enemigos, a sacrificar nuestra vida por otros, tomando a Jesús como ejemplo, pero nos damos cuenta ¿de qué? De que es muy difícil. No se puede siempre. Y es verdad, no podemos. No podemos sin Jesús. No podemos sin Él. Por eso,
Él toma, en primer lugar, desde su posición de privilegio, deja sus privilegios, su poder y toma la actitud de cordero hasta el final. Por eso venció. Uno de los significados de la cruz es vivir y morir como un cordero a pesar de ser rey. Vivir y morir para que tú y yo podamos vivir sin tener que depender de nuestro pasado, de nuestro presente y de nuestras limitadas fuerzas. Cada una de las cosas que hacemos van sumando una lista. La verdad es que, la pura verdad es que nadie es capaz de limpiar y pagar por esa lista. Uno mismo no puede pagar. ¿Habrá alguien, algún amigo, alguna persona muy buena que pueda pagar por nosotros? ¿Habrá alguien que pueda perdonar tus pecados? Darío, Juanra, David, Laura. Isabel. ¿Hay alguien que es capaz de pagar tus pecados, Alex? ¿De perdonar lo que has hecho? ¿Hay alguien tan poderoso y tan justo que sea capaz de perdonar las acciones que yo hago, los desplantes, las malas acciones, el hacer el vacío, a veces el pesimismo, el pecado, los momentos que hemos tenido de desorden o de desorden sexual o de dañar a otros con nuestras palabras? ¿Hay alguien que sea capaz de hacer eso? Vamos a leer palabra de Dios. Mira que dice Romanos 8, 17. Vamos a verlo. Si somos hijos, también somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pero vamos a entenderlo mejor con Colosenses 2, 13. Colosenses dice, esta es la gran obra, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Y continúa el texto hasta el 15, y dice, anulando, atención, esta es la obra de Jesús, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Toda un acta de decretos, y despojando, apartando a los principados, a las potestades, a las fuerzas del mal, les exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¡Aleluya! Anular un acta de cosas pendientes, de deudas, es tremendo. Jesús recibe en la cruz lo que nosotros merecíamos para que podamos recibir una vida que en realidad merecía Él, solamente Él. La verdad que cuando nos damos cuenta de este intercambio que se hizo, este misterio, espiritualmente hablando, nos transforma solamente de pensarlo, pero tenemos que reconocerlo, aceptarlo. En primer lugar, tenemos que ver nuestra situación, examinarnos, diagnosticarnos y reconocer cómo estamos para ir a la cruz. Mira, son tan distintos los valores de estos dos reinos que mencionábamos, que contrastábamos, los valores de este mundo por los que nos impulsamos tantas veces y los valores del reino de los cielos que hemos mencionado. Mira, la cruz
aparece y es como un puente entre dos lugares. En esta parte es como si fuera un terraplén, un acantilado, un cortado. Esto es todo tierra y aquí hay un abismo en medio. En esta parte estamos nosotros con nuestras cosas y rodeados por el sistema de este mundo. En esta parte de acantilado de montaña, separadamente, está Dios mismo, su pureza, todo lo que ha creado. Antes estaba unido, pero por el pecado no de hombres antiguos, sino de cada uno de nosotros, estamos separados. Entonces, la cruz es justo el puente por donde se puede pasar por arriba y trasladarse, caminar desde un lugar a otro. Es un puente, porque si no te caes al abismo. Pero tienes que creer en la cruz, tienes que caminar por ella. Si no, no puedes pasar y tener esa vida de verdad. Por eso Jesús dijo que Él era el camino al Padre. Aparece como ese camino. Cuando nuestra identidad está tan enganchada, tan pegada a los valores de este mundo, aún siendo cristianos, aún habiendo dado pasos de fe, si nos movemos mucho aquí, si tenemos apego a no perder ciertas cosas, a veces hasta llegar a mentir o hasta falsear cosas o hasta dar alguna puñalada trapera para no perder ciertas cosas, estamos muy enganchados aquí. Nuestra identidad no es una entidad renovada. En cambio, si empiezas a enraizarte en los valores del reino, en esos principios revolucionarios de Jesús, tu identidad estará segura, porque aunque tengas que perder ciertas cosas, aunque tengas que sufrir en ocasiones, porque el mundo crucifica los valores que no son suyos, a pesar de eso vas a asentarte en una nueva identidad. Ahora, el trabajo importante lo hizo Jesús, pero aquella noche, además de lo del huerto de Getsemaní, sucedieron algunas cosas más que voy a nombrarte, solo algunas. Los religiosos, los ancianos, los maestros de la ley, tomaron a Jesús y montaron como un juicio y querían acusarle. Lo cierto es que ven que no hay pruebas para condenarle, así que buscan quien testifique falsamente contra él. El texto de Marcos dice que se contradecían incluso los testigos. Era una farsa de juicio. Pero es tremendo porque el juez de toda la tierra y de todo el universo se dispone a sentarse para que le juzguen. Sin palabras. Pero nosotros tomamos muchas veces el papel de juez cuando decimos: ¿por qué hay tantas desgracias? ¿Por qué mueren tantos niños? ¿Por qué hay tantas catástrofes? ¿Por qué hay tantos asesinatos? Estamos juzgando a Dios. Y algunos que dicen que no creen, juzgan a Dios. Estamos tomando el papel de juez. Cuando lo que Él dispuso, el mundo que Él dispuso, no tenía ni tiene nada que ver con asesinato, con muerte, con ofensa, con abusos. Nos deja todo preparado para que disfrutemos, para que honremos, para que nos amemos unos a otros y provocamos todo lo demás. Y además, tú tienes la culpa. Es tremendo sentarse como juez. Bien, ellos tratan de juzgarle, le preguntaron por su identidad, en esa noche le preguntan si era el ungido, que significa el señalado por Dios, el Cristo, es lo que significa la palabra Cristo, ungido. Y finalmente Jesús responde que era Dios mismo y que se iba a sentar a juzgar a toda la tierra. En ese momento,
se desencajan tanto, tapan sus oídos, empieza a convertirse eso, deja de ser una farsa de juicio para ser una turba enfurecida. Empiezan a escupirle, porque dijo que era Dios. Empiezan a bofetearle, le ponen un trapo en la cabeza, le golpean y dicen, a ver, profetiza, a ver quién te ha dado. ¿Te das cuenta que Dios mismo, Cristo Jesús, que vino a esta tierra y se despojó de todos sus privilegios, deja hacerse eso por ti? Como vieron finalmente que no estaban sacando lo que querían y querían llevarle a la muerte, ellos no tenían poder para condenar a alguien, dependían de la autoridad de Roma, lo llevan rápidamente a Pilato, el gobernador romano. Pilato al poco se da cuenta que no hay por qué condenar a Jesús, pero como nota que hay envidia, lo dice el Evangelio tal cual, recurre a una tradición que era poder soltar a un preso en esa fecha, en ese momento de Pascua. ¿Queréis que suelte a Jesús? Dice a Jesús directamente. Dicen, no, crucifícale, porque estaban alentando a la multitud, los religiosos, para que así fuera. Bien, como Pilatos no quiere verse envuelto en eso, insiste en la pregunta por segunda vez. ¿Queréis que suelte a Barrabás, que era un homicida, había matado a gente, o que suelte a Jesús? Y quieren soltar a Barrabás. Bien. Esto es tremendo porque Pilato, que hace el papel un poco, quiere ser como Suiza, neutral, finalmente no es tan neutral porque permite que le azoten y que le crucifiquen sin hallar motivo de muerte. Esa noche se cumplen gran cantidad de profecías, es decir, anuncios de lo que iba a pasar 400 años antes de todos los protagonistas de esa noche. Multitud de profecías. Tendríamos que examinarlo en otro momento. Bien, tanta injusticia y tanta maldad hacia el Hijo de Dios mismo provocó una gran oscuridad sobrenatural en la tierra en ese momento. De las 12 a las 3 de la tarde, durante todas esas horas hay una oscuridad total en la tierra, en pleno día. Y ya salen los que quieren explicarlo todo y dicen, claro, era un eclipse solar. Resulta que los eclipses solar no se dan en luna llena y la Pascua se hace siempre en una luna llena. Claro, era una tormenta de arena y tapó la vista. Las tormentas de arena nunca son en la estación húmeda, cuando es la Pascua. Tanta maldad y tanta injusticia hacia el Hijo de Dios provocó ya ese primer juicio, esa primera consecuencia, oscuridad sobrenatural. Tanto que no se veían el uno al otro, así como tú estás cerca de otro, no se veían, no se palpaban. Esa oscuridad es la que está en el Ártico, en los polos, en ciertos momentos, ciertas estaciones, y es muy triste, muy tremendo para el ser humano. Más que el hambre, narran algunos que lo han vivido, es la oscuridad total. Así que lo importante de esto es que esa oscuridad también nos habla de oscuridad espiritual. Es decir, de estar perdidos, de no saber dónde ir, qué hacer. Y mira, está muy claro que el mundo que nos envuelve no mejora y parece que no va a mejorar. Pero es bueno dejar de pensar en general y trasladarlo todo a nivel personal. Es decir, ¿cuánta tiniebla no hay en mí todavía? ¿Cuánta necesidad de luz tengo? ¿Cuánto debo ser alumbrado? Jesús dijo y dice, mis palabras son vida eterna. En la palabra de Dios está escrito que ella misma es lumbrera, luz,
para el caminar, para tus pasos, para la toma de decisiones y proyectos, para todo como te enfoques en la vida. La palabra de Dios es palabra no antigua ni moderna, es eterna, dura para siempre y da luz, alumbra, revela. Si yo me pongo aquí, en una zona más o menos oscura, digo, qué bien voy, hoy voy de traje, qué traje más limpio, más bien planchado. ¿A qué estabas pensando eso? Pero si voy aquí y me acerco lo suficiente, veo que aquí hay una pelusa. Y aquí hay una gotita de aceite del desayuno. Es un ejemplo lo de la gota. Se necesita luz para alumbrar, revelar mi estado real. La palabra de Dios, el mismo, Jesús mismo, no vino a condenarte, a señalarte, te voy a fastidiar, te voy a condenar, no, sino que tu misma falta, tu mismo pecado te condena, te separa. Entonces, sí, lo bueno que tienes es que revela lo que hay, revela, la luz revela, te da la realidad de las cosas, es un escáner. Pero mira, quiero acabar con esto. Una de las cosas que sucedió esta noche y que estamos recordando en esta mañana es que en el momento que finalmente Jesús murió y entrega el Espíritu, murió físicamente, solamente, en el momento en que Él muere en la cruz, dice que el velo del templo, que era el lugar donde se buscaba a Dios, un velo tupido que separaba lo que es la presencia de Dios donde estaba y donde estaban los hombres, no era una cortinita simple, sino que era tan importante cada uno de esos lugares que era un velo tupido, bien se rasga y se rompe de arriba abajo. Se rompe. La separación deja de estar. La época en que el hombre tenía que aprender que por sus faltas, sus errores, el pecado no era barato, era caro, debía, para recordarlo, ofrecerse sangre de algún animal para sustituir. Bien, en el momento que Jesús muere, se rompe y el acceso viene, está dado, se puede entrar a la presencia de Dios. Es la obra de Jesús, es el puente que ya por fin da acceso. ¿Se entiende esto? Es una buena noticia, irrepetible. Y tú dirás, bueno, todo esto lo dice la Biblia, quién sabe si es verdad o no. Bien, hay fuentes extrabíblicas fuera de la Biblia, escritos, que en el mismo momento de la muerte varias sinagogas y agrupaciones de judíos que estaban en otras partes del mundo, aquí en Toledo, mandaron una carta. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha sucedido en Jerusalén? ¿Qué ha pasado? Porque se ha roto la cortina del velo también, en todos los lugares. Mira, hay escritos de la crucifixión de Jesús fuera de la Biblia, cartas de Pilatos al emperador, etcétera. Nosotros no depositamos la fe en esto, pero si te ayuda, ten en cuenta que más allá de la Biblia hay evidencias. Ahora, lo importante, el velo se rompe y eso significa que hay acceso a partir de ese momento. Se ha producido perdón de pecados, perdón de pecados. Si tú crees que la cruz fue la máxima obra de Jesús, Él se entregó como un cordero para dar acceso, para toda tu ofensa, tus fallos, tus errores, tus pecados. Jesús se pone en tu lugar y permite con sus brazos extendidos que tú pases, traspases. Esa obra es magnífica. Si tú crees que esa obra está bien, es una cosa, pero si tú crees personalmente que esa obra es para ti, para tus pecados y tu estado, entonces no es perdón de pecados en general, es perdón de tus pecados. Esa es la gran noticia en esta mañana. Y acabo con esto,
Un personaje que estaba al pie de la cruz, que era el centurión romano, contempla todo eso y ten en cuenta que un centurión romano había visto muchas muertes, incluso ellos las provocaban. Estaban cansados de ver muerte y de provocarlas. Y él está atento a todo lo que ocurre y al pie de la cruz, cuando muere Jesús, dice, verdaderamente este era el Hijo de Dios. ¿Qué debió pasar? ¿Qué debió notar? ¿Qué debió captar ese hombre para decir eso? Un romano solamente tenía como hijo de Dios al César. Es lo que ponían las monedas romanas. En esa época, Tiberio Augusto César, hijo de los dioses. Jamás un romano diría que alguien es hijo de Dios. Ese centurión no tiene problema y declara esto, esa confesión tan trascendental. Después de la muerte física de Jesús, es el primero que reconoce y confiesa claramente su deidad. Existen dos reinos, dos zonas. Jesús dice, mi reino no es de este mundo. Yo dejé un mundo en unas condiciones, pero la maldad y la libertad de cada uno lo ha estropeado. Ahora, mi reino no es de aquí, es mucho más alto, es mucho más grande que cualquier obra que se pueda hacer aquí en esta tierra, mucho más grande que cualquier buena intención, y hay gente con muy buena intención, mucho más grande que cualquier sistema político que caduca, mucho más grande que cualquier legislación, mucho más grande que todas las cosas. El reino de los cielos puede estar aquí en la tierra en el momento en que mi corazón y tu corazón le abre paso, le abre camino. El primer paso es reconocer mi estado y decir, necesito, no el vecino, no, yo necesito a Jesús y la obra de Jesús en mi vida. Porque cada vez, y el versículo que hemos leído, de Él anuló el acta de decretos que había colgada de cada uno de nosotros. Cada vez que se habla de redención, la palabra redención significa rescate, pago. Se ha pagado por lo que tú has hecho mal. ¿Cómo vamos a responder ante Jesús llamado el Cristo? ¿Vamos a sentarnos a juzgar como los religiosos que le juzgaban? ¿Vamos a sacar la espada? ¿Vamos a desoír lo que él enseña? ¿Vamos a ser como el centurión romano que reconoció que era el Hijo de Dios? En este día, creyentes o no, tengamos tiempo en la iglesia o no, si fueras un centurión romano, si eres un militar en activo o retirado, si eres maestro, si eres operario de fábrica, si eres hombre, mujer, prostituta, empresario, si eres estafador de pequeñas cosas o grandes cosas, si crees que eres muy bueno por no robar un bolso a una anciana, sea cual sea tu condición, si eres pastor, todos podemos reconocer el poder de la cruz. Yo en esta mañana no voy a pedir que esperen en sus asientos los creyentes, los que dieron ese paso, pero si hace muy poco que has dado ese paso de fe o has reconocido que necesitas a Cristo en tu vida,
o lo has hecho una sola vez, es bueno que te afirmes en esa decisión. Si no lo has hecho nunca, yo voy a invitar ahora mismo a que vengas aquí mismo, cerca del altar. Esta cruz es simbólica, no tiene un poder específico, solo nos recuerda la verdadera cruz. Pero vamos a acercarnos al pie de la cruz. Podemos cerrar, si quieres, nuestros ojos mientras reconocemos a través de esta canción, de este coro, nuestra necesidad y el poder de la cruz. Yo invito a venir aquí en esta mañana de pie, cerca del altar, y decidir por Cristo. No entiendo totalmente lo que significa todo esto, pero sí me hallo necesitado de venir a los pies de Cristo. Él es puro amor. Él tiene unos valores que trastocan toda mi forma de ser, toda mi forma, todo lo que me han enseñado. Necesito claramente a Jesús. Y el primer paso es arrepentirse, reconocer que hemos ofendido, que hemos fallado en alguna cosa, que no podremos hacerlo bien por nosotros mismos. Ven aquí en esta mañana, vamos a orar para entregar nuestra vida a Cristo. Amén.